Muchas gracias. Gracias por la invitación, Juana, y todos los que están aquí presentes. Gracias al público presente. Yo les quiero contar una cosa. En 3 meses, 69 agresiones sucedieron. En el año pasado, fueron 63. 93 periodistas han muerto en los últimos 10 años, desde el 2000 hasta 2016, perdón. Y 20 de estos periodistas murieron en el tiempo que estamos viviendo de Enrique Peña Nieto. Además de esto, hay una serie de políticas que cada vez más criminalizan y limitan los espacios cívicos de la sociedad, de los periodistas y los comunicadores. Cada vez es más difícil para la sociedad con verdad. Y ese es el contexto en el que nos encontramos, un contexto en el que nada cambia, en el que las instituciones crecen, pero no hay efectividad, no hay rendición de cuentas y el flujo efectivo de información cada vez es más limitado. Los casos que hoy tenemos aquí, el caso de San Juana, el caso de Pedro, son un ejemplo claro de cómo la libertad de expresión se va restringiendo a través de mecanismos legales y que permiten al Estado limitar información de interés público para la sociedad. El interés público es un concepto que se vuelve muy laxo para los funcionarios públicos. Todavía no hemos entendido que cada peso que nosotros les pagamos es porque merecemos saber parte de su vida. Aun cuando su vida privada parece privada, no lo es. No lo es porque ellos se comprometen con nosotros a cumplir ciertas funciones. Y por eso es importante que reconozcamos que casos como estos no se pueden considerar como faltas a la privacidad. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, al momento de aceptar tienen un espectro de privacidad menor, mucho menor al de cualquier ciudadano individual. En este sentido, ninguna acción judicial o extrajudicial puede limitar el interés público de la sociedad de conocer cómo se está llevando la gestión pública. Y por eso, desde artículo 19, hemos hecho un pronunciamiento público para la derogación de todas las normas que restringen o criminalizan la libertad de expresión, para generar mecanismos hábiles y eficaces para que las instituciones se vuelvan mucho más fuertes, que rindan cuentas y que sirvan para lo que fueron creadas, que realmente sean efectivas. Es importante no ver a la ligera los números. Los números hablan por sí solos, los números no cambian, los números crecen. ¿Por qué está constante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la efectividad de las políticas públicas? La política actual en México es para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Y por eso es necesario que todos y todas pensemos en la exigencia de derogación de este tipo de normas, la demanda para justicia, verdad y reparación para las y los periodistas y comunicadores que están relacionados con casos como estos, y también el fortalecimiento de las instituciones que se supone y que hoy por hoy gastan muchísimo dinero y que no están llevando a cabo sus funciones como las tendrían que estar llevando a cabo. Muchas gracias. Soy Pedro Canché, solidarizo con San Juana Martínez y como todos nosotros. Cuando veamos a este señor hay que seguir dándole batalla con nuestra pluma para que no prospere ninguna denuncia. De hecho, no va a prosperar. Es más fuerte el pensamiento de los periodistas, es más fuerte la solidaridad que esto. Quiero ser breve y platicar sobre las balas no duelen, un tema que se me ocurre ahora, las balas no duelen. Cuando matan a un periodista, en ese momento, si la bala no le dolió, él murió, ya no ve lo que sucedió después. En el caso del compañero Rubén Espinosa. Lo matan y en la Narvarte, donde me había invitado con Nadia Vera para poder rentar el departamento que costaba 10,000 pesos, y entonces quería compartirlo conmigo.
Yo me regreso a Quintana Roo porque tengo que hacerle frente al monstruo sistema en Quintana Roo, a Borges, igual que Duarte, un par de porquis. Me regreso a Quintana Roo y entonces a los 10 días me entero que, en ese momento me entero que los asesinan. La bala no les dolió a Rubén, a Nadia Vera, ni a los 96 periodistas que han sido asesinados. Nos duele a nosotros. Nos duele a nosotros los que estamos vivos. Pero nos duele más cuando hay campañas de linchamiento mediático de los colegas, que entonces empiezan a tratarlos como que el crimen no fue por ser periodistas, sino empiezan a tratarlos a satanizar estos asesinatos. Entonces las balas no nos duelen a nosotros, nos duelen más los ataques mediáticos orquestados desde el sistema e impulsado por las líneas afines al sistema del gobierno. La cárcel, 9 meses en la cárcel. La cárcel puede doler. La tortura en la cárcel puede doler. Tengo pendiente 2 operaciones, una en el cuello cervical y otra en el manguito rotor, que se harán en junio y julio por la tortura en la cárcel. Pero eso no duele. Duele más la indiferencia de los colegas cuando no se solidariza con nuestros compañeros, como en el caso de Juana Martínez, como en el caso de Rubén Espinosa, como en el caso de Francisco Pacheco, como en el caso del Pajarito en Oaxaca, cuando entonces las balas no duelen, sino duelen la indiferencia y duelen los ataques del que son cómplices muchos compañeros y que se orquestan contra los mismos compañeros. Eso es lo que duele. El mensaje es que seamos solidarios, que vetemos cualquier información que se haga en contra de nuestros compañeros periodistas, que se vete cualquier información, no darle alas ni darle voz al sistema. El sistema nos usa para golpear a los compañeros. El Quintana Roo lo vemos, el sistema que está pagado por Roberto Borges, en el cual controla la prensa oficial, todos sacan cuentos, historias, leyendas, y en México pasa lo mismo. Acuérdense que la máxima de los corruptos es un escándalo, tapa otro escándalo. Entonces con San Juana Martínez u otros periodistas empiezan a distraer. San Juana Martínez, con esa pluma que tiene, la cual nos ha cultivado durante muchos años, fui su lectora en la revista Proceso, fui su lector cuando ella estaba escribiendo en la revista Proceso. Ahora no tiene esa concentración para escribir porque está viendo un sistema, el sistema lo tiene distraído ahí con el caso de Chucho Duarte. Y entonces estamos perdiendo muchas letras, San Juana, estamos perdiendo muchos pensamientos porque te están distrayendo aquí. Y el que sale perdiendo somos nosotros, el que sale perdiendo es México, el que sale perdiendo somos todos los que aspiramos a leer algo diferente, a los que queremos informarnos. Al final el ataque es hacia la sociedad. 9 veces en la cárcel, pues no escribe uno como debiera, no se informa uno como debiera, no opina uno como debiera. Y pasa lo mismo como en tu caso, estás en una cárcel de papeles, tienes un expediente tras de ti. Un expediente, mientras tú tengas un expediente como es increíble que te ates y entonces no puedas ni moverte a ningún lado porque entonces todo esto te puede afectar. Entonces un expediente es más fuerte que las cadenas de prisión, y te lo digo así. Así que me solidaridad con ella y con todos, y agradezco enormemente a ustedes que estén aquí escuchando y comprendiendo esta situación, pero opinamos lo mismo, las balas no duelen. Buenas tardes, muchas gracias San Juana por invitarnos. San Juana no solamente es una periodista crítica independiente, sino que es una periodista defensora de los derechos humanos de las víctimas. Y por defender a las víctimas es que ahora pretende el Tribunal Superior de Justicia sancionar. Le digo pretende porque pues las organizaciones de derechos humanos estamos con ella, no está sola, y vamos a buscar revertir este acto injusto de un tribunal que hace perdedizo el expediente, coludido con la clase política de este país, y eso desde luego no lo vamos a permitir. Ahora San Juana nos va a platicar su caso en particular. Yo solo quiero anunciar que
el acto de censura que está sufriendo Sanjuana Martínez por atreverse a denunciar a los usuarios del sexo comercial en los antros donde se explota sexualmente a las mujeres, porque eso es lo que está de fondo, la denuncia a quienes son cómplices de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres. Nosotros como sociedad tenemos derecho a estar informados, y el acto de censura en contra de Sanjuana, que viene del Tribunal Superior de Justicia, no solo le afecta a ella, sino nos afecta a todos y a todas como lectores. Yo digo que somos una comunidad de lectores de los reportajes y de los libros de Sanjuana Martínez. Hoy en la mañana presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A nosotros nos preocupa que la Comisión de Derechos Humanos, que Perla Gómez no haya iniciado de oficio una investigación por este acto de censura tan grave en contra de una periodista como Sanjuana, que es una defensora de los derechos humanos y defensora de la libertad de expresión. Por esa razón le exigimos a Perla Gómez, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ejerza su facultad constitucional de investigar lo que ocurrió en el tribunal, porque es responsabilidad de su presidente darle trámite a las demandas y remitirlo ante los jueces que se van a encargar de juzgar el caso. Ellos sabían perfectamente bien que no tenían la razón en la demanda en contra de Sanjuana, y precisamente por eso, porque sabían que se iba a defender y que iba a ganar su caso, es que le pierden el expediente, la dejan en estado de indefensión, la condenan a un daño moral, y se va a cuantificar un monto de reparación cuando ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse ante el tribunal. Esto tiene que ser investigado por la comisión, tiene que emitir medidas de reparación y tiene que revertirse esa decisión. Pero además, no solamente como integrantes de la organización Justicia Pro Persona, que además estamos dando seguimiento junto con nuestros amigos de Artículo 19 a este caso, sino que esta queja nosotros, que ya la presentamos, vamos a solicitarle en estos días a la gente que quiera suscribirla, porque queremos que sea una queja masiva de los lectores de Sanjuana, de quienes lo apoyan, para que todos aquellos que quieran suscribirla, vamos a convocar por las redes sociales, por los medios de comunicación en esta semana. Yo creo que quizás será el fin de semana, para recabar las firmas, para recabar la mayor cantidad de firmas posibles. Vamos todos con Sanjuana Martínez, vamos todas con Sanjuana Martínez, todos y todas somos Sanjuana Martínez, y se lo vamos a demostrar al tribunal y a la gente que explota sexualmente a las mujeres. No está sola y estamos incondicionalmente con Sanjuana. Muchísimas gracias a todos. Quiero empezar pues primeramente agradeciendo la solidaridad de mis colegas periodistas, de los colegas fotoperiodistas también, que han sido impresionantemente generosos conmigo, por todos esos mensajes de cariño, de ayuda, de apoyo, de respaldo. Estoy muy conmovida porque la verdad, cuando suceden este tipo de cosas es cuando te das cuenta lo mucho que te quieren y te respetan, y la gente que se ha solidarizado conmigo, primero ellos, y no por ser menos importante, los lectores. Estoy muy agradecida con los lectores, con los espectadores, con los radioescuchas, quienes me han hecho llegar infinidad de mensajes de apoyo a través de las redes sociales, de internet. La verdad, quiero decir que me siento muy positiva ante esto y muy agradecida, pero también muy fortalecida. Creo que la lucha por la libertad de expresión no solamente es materia, misión de los periodistas, porque atrás de la lucha por la libertad de expresión está el derecho a la información de ustedes y de nosotros, el derecho a la información de los ciudadanos que están solicitando en este momento tener información fidedigna, oportuna, que están por supuesto interesados en tener ese tipo de periodismo cada vez más escaso, pero muy importante que exista, el periodismo libre y crítico. Quiero agradecer a Artículo 19, que desde el primer día asumió mi defensa, en este caso encabezado e iniciado por el señor Jesús Ortega. Quiero agradecer que esta mesa es una mesa de lujo, en donde está mi colega Pedro Canché, quien, como ustedes saben,
ha padecido la prisión por algo absolutamente ilegal que fue condenarlo, intentar acallar su voz. Pedro, tú eres la voz de muchos, celebramos que estés en libertad y que ejerzas nuevamente esa libertad que intentaron coartarte. Tú eres el símbolo de la esperanza y de la libertad también, Pedro. Gracias por estar aquí. Y gracias a Jorge Fernández de la MEDI. La MEDI sigue siendo un estandarte para la defensa de la información y es muy importante para mí y para todos que la MEDI enarbole este tipo de luchas porque en ello nos va la vida también. Muchas gracias, Jorge. Y por supuesto a mi querido Sergio Méndez, que nos ha dado esa noticia que es muy importante, la queja presentada hoy ante la Comisión de Derechos Humanos. Creo que es fundamental que las instituciones hagan su trabajo, ese trabajo que a veces no hacen, porque sí creemos, como dijo Jorge, en las instituciones y son ellas las que nos tienen que responder. ¿Por qué? Por la cultura de la legalidad. Nosotros tenemos una obligación y un compromiso en ejercer esa cultura de la legalidad y en buscar los cauces para que no sean respetados los elementos del debido proceso y de un Estado de Derecho. Muchas gracias, Sergio, por tu labor, por esa labor impresionante que hacen desde la sociedad civil. Gracias. Voy a empezar diciendo que la lucha por la libertad de expresión, hoy es Día de la Libertad de Expresión y que en México no tenemos nada que celebrar. Al contrario, en México se vulnera día con día esa libertad de expresión, particularmente por las agresiones que están padeciendo los periodistas. Cada 26 horas en México se agrede a un periodista. Hay más de 120 compañeros asesinados en los últimos años. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región y hay más de una veintena de compañeros desaparecidos. Entonces, en este contexto generalizado de violencia y de agresiones contra los periodistas, es que se da también la criminalización de nuestro trabajo, la judicialización de nuestro trabajo. Pretenden llevarnos a ese aparato de justicia que muchas veces es corrupto, lento y que nos tenemos que enfrentar en los tribunales buscando esa cultura de la legalidad para obtener justicia y para que nos permitan defendernos. La causa que en este momento nos congrega tiene que ver con la denuncia del señor Jesús Ortega que hizo en el 2013 luego de la aparición de ese testimonio que ustedes vieron en principio en el video. Ese testimonio es de una víctima de trata, el cual guardamos su identidad. Como ustedes saben, son mujeres que están en riesgo y que por supuesto no podemos desvelar su identidad, a pesar de que el señor Ortega quería saber el nombre de las víctimas. Pues esa persona tuvo el valor de denunciar a sus tratantes, tuvo el valor de buscar una reparación y una justicia. Y el expediente del Cadillac es un expediente lleno de pesadillas, es un expediente que nos lleva al submundo de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, mujeres y niñas que en este momento están siendo explotadas, porque ustedes saben que las redes de explotación de mujeres y niñas tiene que ver con hombres de poder, hombres precisamente que en la mañana luchan por cambiar las leyes en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y en la noche acuden a estos lugares a consumir sexo comercial sin importar si esas mujeres son esclavas, si esas mujeres están secuestradas, están sometidas a tratos crueles e inhumanos, a tortura. A estas mujeres del Cadillac, a esas víctimas, no solamente las torturaban, las mutilaban, las tatuaban como si fueran ganado, imagínense ustedes, e incluso hay asesinatos. Es un caso espeluznante, pero teníamos que denunciarlo. En el 2013 se hizo ese reportaje, se difundió a través, como ustedes saben, de Sin Embargo, mi casa también editora, además de La Jornada, y ahí fue donde el señor Ortega dijo que iba a interponer la denuncia. Él tiene derecho a interponer la denuncia por daño moral. Lo que no tiene derecho es a manipular el aparato de justicia,
para conseguir de manera sucia y de manera irregular una sentencia sin habernos permitido siquiera defendernos. Esa denuncia, como les decía, el licenciado Óscar Vargas fue quien la contestó utilizando los más altos estándares en materia de libertad de expresión. Esos estándares que nos permiten a nosotros ejercer nuestro trabajo. Los delitos del honor, como le llaman, los delitos de daño moral deberían desaparecer porque están desapareciendo en todas las democracias civilizadas, pero en estas todavía tenemos que estar batallando con este tipo de delitos que lo que buscan es inhibir nuestro trabajo, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa y nuestra libertad de información. Y no lo vamos a permitir. La denuncia fue contestada, evidentemente él dice que se contestó y que por eso yo sí tuve notificación, solamente la primera, cuando se interpuso la denuncia. Luego ese expediente fue trasladado al Distrito Federal por petición de mis abogados de artículo 19, que le era muy difícil trasladarse a Monterrey. Y fue aquí donde se perdió, en este Poder Judicial del Distrito Federal. ¿Qué hay atrás del Poder Judicial del Distrito Federal? ¿Qué existe ahí? ¿Cómo es posible que no se nos permita que se extraviara el expediente, que día con día los abogados de artículo 19 iban a buscarlo, o que se nos escondiera? Sencillamente no se nos permitió. Hoy en día todavía estamos batallando para que nos den acceso al expediente porque no lo hemos tenido. Lo estamos ya buscando después de haber buscado un amparo provisional para que no tenga efecto esa sentencia absurda, ilegal, que es contraria a las libertades. El señor Ortega nos quiere regresar a la ley de Porfirio Díaz, como decía, me contaba mi querido Fisgón. Él me lo hacía saber y eso es cierto, es volver a la ley mordaza de tiempos de Porfirio Díaz y no lo podemos permitir, no podemos permitir que quede como referente porque en ese momento nos dañaría a todos, a ustedes y a nosotros como periodistas, a ustedes como ciudadanos, porque se les vendría vulnerado el principal de los derechos, que es el derecho a la información. Es uno de los principales derechos humanos, además del derecho a la vida y el derecho a expresar libremente las opiniones sin ser por eso enjuiciados. Por eso estamos dando esa lucha, no por mí, yo quiero aclararlo, son muchos los casos de compañeros, además del compañero Pedro Canché, compañeros que lo sabe Ana, que están a lo largo y ancho de este país, que no han podido venir aquí, que han sufrido la criminalización, la judicialización de hombres de poder, de políticos y de funcionarios que buscan censurar la información, como el señor Ortega. Quiero, antes de terminar, para darle la voz, la palabra a ustedes, a mi querido Fisgón, que se venga para acá y que nos cuente también cómo es eso de la ley mordaza. Quiero solamente decirles que en estos días he estado recibiendo un montón de mensajes, muchos de ellos amenazantes, y que me gustaría explicarles que detrás del señor Jesús Ortega está la senadora Angélica de la Peña. Esa senadora que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de manera surrealista, porque lo que yo estoy viviendo es el proceso de Kafka. Hagan de cuenta. No sabemos de qué nos están acusando porque no hemos tenido acceso al expediente, no sabemos cómo nos sentenciaron, no sabemos cuáles fueron las diligencias, nunca nos notificaron un auto, nunca fui emplazada para acudir a los tribunales y entonces es como esa novela de Kafka. Pero además es kafkiano pensar que detrás del señor Ortega está la senadora Angélica de la Peña operando en el Senado para las leyes de trata. Imagínense ustedes si esto no es kafkiano. Y por último quiero decir que, bueno, toda esta andanada de mensajes y de acoso cibernético tiene que ver con ellos también, tiene que ver con el partido que representan y pues yo sinceramente quiero terminar diciendo que responsabilizo directamente al señor Jesús Ortega y a la senadora Angélica de la Peña de lo que me puede pasar a mí, a mis hijos y a mi familia. Nada más y muchas gracias por estar aquí. Gracias.